Esta es la historia de uno de los asesinos más perturbadores de Estados Unidos, Jeff Dahmer, o más conocido como el monstruo de Milwaukee, que acabó con la vida de aproximadamente 17 hombres, entre adolescentes y adultos, siguiendo un patrón que pareciera ser racista, aunque él lo negara. ¿Qué tal, gente? Yo soy Badax y hoy veremos el monstruo de Milwaukee, Jeff Dahmer, en orden cronológico. Resumen. Comenzamos esta historia en 1959. Lionel y Joyce deciden visitar a un doctor, ya que Lionel estaba preocupado por el feto, debido a que Joyce tomaba antidepresivos y demás medicamentos en exceso mientras estaba en su embarazo. Ahora nos trasladamos al año 1966. Podemos ver a un pequeño Jeff que vive en una familia disfuncional, donde tiene que soportar las fuertes discusiones de sus padres y presenciar los intentos de suicidio de su madre, comenzando a generar un cierto temor al abandono a raíz de la situación y de los constantes viajes laborales de su padre. En clase, Jeff le da un obsequio a su maestra. Lo curioso de esto es que le da unos renacuajos, pero la muy cabrona se los regala a otro niño. Jeff se da cuenta de esto y se reenoja, siguiendo al chico hasta su casa para llevarse los renacuajos y salvarlos. Bueno, creo que no era para eso. Días después, su padre Lionel y Jeff encuentran un animal muerto bajo su casa. Mientras observan al animal muerto, Lionel le cuenta una historia de cuando él estaba joven, pues su profesor le quitó casi todo el cerebro a una rana, solo dejando una pequeña parte de él, con la que la rana podía seguir viviendo, pero no podía pensar ni sentir nada. El profesor había mojado una bola de ácido y tocó un poco del cerebro, provocando una reacción en la rana tratando de quitarse el algodón. Al final, Lionel le comenta que el cerebro es algo fascinante. Recuerden esto que les acabo de contar. Anota eso. Después de su relato, Lionel nota que Jeff tiene cierto interés en conocer más de esto. Aunque a su madre le parecía algo perverso, Lionel y Jeff comienzan a disecar animales muertos que encuentran en la calle. Aquí pasa algo curioso, y es que cuando Lionel le da el corazón del animal, Jeff le pide que por favor no se vaya, ya que él tenía más viajes de su trabajo. Todo esto comienza a despertar en Jeff cierta fascinación por hacer este tipo de cosas. En 1977 vemos a Lionel con con Jeff, en una linda tarde de pesca. Aquí hay un momento de tensión cuando su padre le dice: ¿Y sales con alguna compañera? Sin saber que su hijo es homosexual. Lionel saca los órganos del pescado y le corta la cabeza, enseñándole a Jeff cómo se arregla el pescado. Recuerden estas acciones. Bueno. Ya en casa, Jeff escucha una fuerte discusión entre sus padres, ya que su madre padecía de trastornos mentales. Así que Jeff vuelve a su cuarto para continuar mientras se excita pensando en cuando sacaba las tripas de los pescados. Sí lo sé, es algo perturbador. Un tiempo después, la madre de Jeff gana la custodia de sus hijos, pero solo se lleva a su hijo menor, ya que su relación con Jeff era pésima. Además de que él ya tenía 17 años y su madre consideraba que podía cuidarse solo. ¡Desgraciado! Después de eso, Jeff comienza a vivir solo, ya que su padre tenía una nueva pareja. Así que decide ponerse mamadísimo y comienza a entrenar. Desde este punto comienza a despertar su adicción por el alcohol y continúa disecando animales. Un día, mientras Jeff iba en su carro, se encuentra con un hombre que se dirigía a un concierto, así que Jeff acepta llevarlo, pero antes de eso lo invita a beber y drogarse un poco en casa. Todo iba relativamente bien hasta que Jeff trata de besar al hombre. Este se enoja y lo insulta, pero cuando se disponía a ir, Jeff le da un putazo que le reinicia el Windows, para después ahorcarlo hasta morir, cometiendo así su primer asesinato. El chico se preocupa mucho ya que no sabe qué hacer con el cuerpo, así que decide descuartizarlo, ya que fue la manera más fácil que encontró para esconderlo. Mientras conducía en la noche, es detenido por unos policías que, a pesar de verlo ebrio y con unas sospechosas bolsas negras, solo le piden que regrese a casa. ¡Imbécil! Finalmente, decide deshacerse del cuerpo, arrojando la sangre por el inodoro, carbonizando algunas partes y triturando otras, para posteriormente enterrar el cuerpo por partes en todo el jardín. Jeff comenta que de esta manera sentía que el hombre aún se quedaba con él, y no sentía su abandono. Estás enfermo, Bruce Wayne. Jeff estuvo 3 meses solo, ya que su padre no sabía que Joyce se había ido del lugar. Mientras tenían una pequeña plática en un restaurante, Jeff trata de comentarle a su padre acerca de sus raros deseos sexuales y de las cosas que ha hecho, pero este lo interrumpe para decirle que irá a la Universidad Estatal de Ohio. Un tiempo después, debido a algunos problemas con el alcohol, Jeff es expulsado. Tras este acontecimiento, su padre toma la decisión de enviarlo al ejército. Jeff se une al cuerpo de médicos de combate, en donde aprende acerca de una droga que le permite dormir a quien la tome. Así que roba algunas de esas pastillas
y comienza a hacer sus perversos actos con uno de sus compañeros. Tiempo después, Jeff es dado de baja del ejército. En 1981, Jeff se comunica con su padre para rogarle que por favor lo deje volver a casa, debido a su inestabilidad económica y su adicción por el alcohol. Así que este decide llevarlo a vivir con su abuela. Días después, busca un trabajo en una carnicería, donde logra sacarle el mayor provecho, ya que debe desmembrar carne. Como su jefe le pide otro tipo de vestimenta, Jeff se va a comprar ropa. En el acto decide quedarse en el establecimiento para poder tomar prestado un maniquí de hombre. La cosa se pone rara cuando Jeff tiene un rato caliente con el maniquí. Cada quien con sus gustos, pero esto es perturbador. Días después, mientras su abuela llevaba las sábanas para cambiar, decide chismosear un poco en el cuarto de Jeff, encontrándose con el maniquí sobre la cama. Cuando Jeff regresa, se entera que su abuela había botado el maniquí, lo que provoca que se enoje y le grite. En la noche Jeff se disculpa y la disuade con la excusa de que el maniquí era solo porque quería un amigo. La abuela acepta su disculpa y le comenta que debería ir a una feria estatal que pronto habrá. De todas las atracciones que la ancianita le nombra, la que más llama su atención es un puesto de cervezas. Llegado el día de la feria, termina embriagándose. En medio de su borrachera tiene una alucinación con el tipo de la carretera, así que se dispone a maltratar la foca delante de todos, por lo que es arrestado. Después de lo sucedido, Jeff se dirige a su turno de trabajo, pero es despedido por el dueño ya que se había enterado de lo de la feria. Sin trabajo, Jeff decide aplicar una vacante en un banco de sangre, y gracias a su experiencia en el ejército y su labia, es contratado. Luego del trabajo, vemos como Jeff se lleva alguna de las bolsas de sangre para su casa, y si las cosas estaban raras, se ponen peor cuando abre una de ellas y bebe el líquido. ¡Ay, Dios mío! Ya en 1987, Jeff comienza a frecuentar un bar para homosexuales. Allí se hace amigo de un tipo llamado Charles, con el que bebe toda la noche, así que se van a continuar la fiesta a un hotel con M. Llegan a una habitación y se disponen a... aunque solo terminan recostándose a petición de Jeff, donde lo comienza a acariciar como lo hacía con el maniquí. Tras ese suceso, vemos que ahora es Jeff quien comienza a frecuentar el lugar con otros tipos. Pero un día cuando Jeff regresa, es vetado del lugar ya que en varias ocasiones había dejado a hombres drogados a punto de morir. Tras estos acontecimientos, Jeff sigue frecuentando el bar. En una de sus salidas conoce a un tipo y lo lleva a un hotel lujoso. En la habitación, Jeff se equivoca y termina bebiendo el vaso que tenía la droga. Pero como puede, también logra drogar al otro sujeto. Al día siguiente, Jeff se despierta y se encuentra con el cuerpo del hombre sin vida. Tras casi 10 años de reprimirse, Jeff había cometido su segundo asesinato. Así que para cubrir la evidencia, mete el cuerpo en una maleta, y cuando su abuela sale de casa, aprovecha la oportunidad para entrar al cuerpo y disecarlo. Horas más tarde presenciamos algo realmente perturbador, cuando Jeff saca la cabeza del hombre y comienza a darle besos, y la guarda en una caja que su abuela tenía para guardar los recuerdos de su hijo Lionel. Días después, lee en el periódico la muerte de un joven que le parece atractivo. Después se dispone a desenterrarlo para poder acostarse con él y abrazarlo, pero no lo consigue. Jeff comienza a sentirse más solo y a beber constantemente. Así que iba a bares a buscar hombres, para llevarlos a casa, drogarlos, asesinarlos, hacer actos necrofílicos y finalmente descuartizarlos, para después experimentar formas de descomponer las partes de sus cuerpos. Esto lo logra hacer con 3 personas más mientras vivía con su abuela. Su abuela comienza a detectar los fuertes olores de la carne pudriéndose, pero Jeff logra disuadirla con mentiras por un tiempo. Es por la taxidermia, abuela. Hasta que un día su abuela le encuentra un altar satánico, por lo que supuso que se hacía cosas raras en su sótano. Así que llama a su hijo Lionel. Este encuentra la peste en su sótano, y lógicamente Jeff dice que es por los animales que él sigue disecando, pero igualmente tuvo que dejar de hacerlo para no levantar sospechas. Con el tiempo sus tentaciones comienzan a ser más fuertes y termina llevando a otro sujeto a su casa. Jeff lo droga y por suerte para el hombre, la ancianita logra darse cuenta de lo que sucedía, así que decide quedarse con el hombre hasta que despierte. Pero como no lo hace, al día siguiente lo envían a su casa en un bus. El hombre despierta y a toda madre se va a contarle a la policía. Pero debido al racismo de la época, los oficiales se dejan convencer por lo que Jeff les dice. Tiempo después, vemos a un joven asiático saliendo drogado de la casa de Jeff. Pero por fortuna para el chico, la abuela de Jeff nuevamente salva el día. Jeff es arrestado por agresión sexual al chico asiático. En la corte podemos evidenciar cómo se ve muy vivo el racismo, ya que el juez no toma en cuenta el testimonio por parte de los padres del chico.
En cambio, a Jeff solo lo envió un año a la correccional del condado de Milwaukee. Y no solo eso, también se le permite trabajar mientras cumple su condena. ¡Hijos de puta! Lionel lleva a su hijo a casa para que tengan una última cena antes de que vaya a pagar su condena. En el acto, Lionel le pide la caja a Jeff, así que se van a buscarla. Este se hace el pendejo y dice que no sabe dónde están las llaves, ya que todos sabemos qué tiene adentro. Así que mientras Lionel se va por un martillo para romperla, Jeff esconde la cabeza haciéndole creer que lo que contenía eran revistas para adultos. Pasa un año desde dicho suceso, y con todo lo acontecido anteriormente, Jeff debe conseguir un lugar para vivir. Para este momento ya nos encontramos en el año de 1991. Mientras Jeff está en la discoteca, conoce a Tony, un chico que recientemente se mudó a la ciudad porque quería perseguir sus sueños de ser modelo, lo cual logra conseguir. Cabe resaltar que el chico no escucha ni habla, pero puede leer los labios. Mientras bailaban, Jeff quiere hacer lo mismo de siempre, ya saben, drogarlos. Pero esta vez se abstiene y prefiere dejar seguir las cosas, ya que se sentía mejor con Tony. Desde eso, Jess comienza a entablar una relación de pareja con el hombre. Incluso iba a su trabajo a acompañarlo y también toma una que otras fotos. Creo que desde este punto comienza a desarrollar el hábito de tomarle fotos a sus víctimas. Todo iba relativamente bien hasta que un día Tony va a la casa de Jeff y después de hacer el sin respeto, Tony se va diciéndole que lo verá la otra semana. Lo que no sabe es que Jeff estaba a punto de asesinarlo. Por si no habían caído en cuenta, a Jeff no le gusta sentirse abandonado. Por eso deja parte de sus víctimas donde él se encuentra, porque él siente que de esa manera ellos se quedan con él. Pero afortunadamente Jeff logra retenerse y el chico se va. Pero no todo es color de rosa, porque al chico se le olvidan las llaves y cuando vuelve Jeff no aguanta más y se lo carga. Coloca su cuerpo sobre la cama, dejando una gran mancha de pintura roja. Y para perturbar aún más las cosas, comienza a comer de la carne de su difunto novio. La madre de Tony convoca a conocidos y amigos para poder buscar a Tony, ya que la policía no lo estaba haciendo. Una de las muertes más tristes es la de Tony, ya que durante el capítulo nos muestran cómo era su vida debido a su condición. También la buena relación que tenía con su madre y su familia. 2 dedos abajo, 2 arriba, en la señal de te amo. Después de unos días, Jess va a una tienda donde convence a otro chico diciéndole que le hará dinero si se deja tomar unas fotos. Mientras hablan, el chico, llamado Konerak, le revela que solo tiene 14 años y que es hermano del joven asiático por el que había sido acusado de agresión sexual. Aún así, el chico, sabiendo todo lo que le pasó a su hermano, decide acompañarlo ya que necesitaba dinero para su familia. Jeff lo droga para después realizarle la sesión fotográfica. Ahora vemos a Jeff con unas lentillas en los ojos, haciendo referencia a Darth Vader. Lo curioso de esto es que Darth Vader podía controlar a las personas, algo que Jeff quería lograr. Cuando está casi dormido, lo lastima en la cabeza con lo que parece ser un taladro y le dice: voy a convertir en mi zombie. Esto solo es agua caliente con un poco de ácido. Mientras alega estar harto de ser abandonado. Tengo que hacerlo para que disfrutes estar aquí. Recuerden que lo que le acaba de hacer es algo parecido a lo que su padre le contó del profesor y la rana. Mientras Jeff iba por cervezas, el chico despierta y como puede logra salir del lugar. Sus vecinas lo encuentran y llaman a la policía. Desafortunadamente Jeff y la policía llegan al mismo tiempo y esta se encarga de convencerlos de que nada raro está pasando. Les comenta que el chico tiene 19 años y que la herida en su cabeza se la hizo cuando cayó al estar ebrio. Su vecina no cree su mentira, pero la negligencia de la policía permite que Jeff se lleve nuevamente el chico al cuarto. ¡Imbéciles! Al poco rato, Jeff coloca música para que no se escuche cuando descuartiza el cuerpo. Su vecina, que por cierto se llama Glenda, contacta nuevamente con uno de los policías que atendió el caso, para decirles que ella cree que el chico es menor de edad, ya que una de sus hijas lo conoce del vecindario, además de que la apariencia del chico no es la de un adulto. Pero a pesar de las advertencias de la señora, la policía decide hacer caso omiso. ¡Imbéciles! Después del incidente con el niño de 14 años, Glenda comienza a detectar extraños olores provenientes del apartamento de Jeff, pero este siempre tiene una excusa para eso. Glenda conoce a su nuevo vecino llamado Dim, pero cuando Jeff comienza a acercársele, ella se mantiene prevenida por lo sucedido anteriormente. Jeff sale con el hombre al bar y regresan juntos, mientras que Glenda se da cuenta de todo lo que está pasando. Ya en la noche, Glenda escucha algunos gritos en la casa de Jeff y llama a la policía, pero como es costumbre no le prestan atención. 2 semanas después, Glenda nota que Dim ya no aparece por ningún lado, desde que lo vio con Jeff. Va con el administrador del edificio y le comenta todo lo sucedido, y como más vecinos se habían quejado de la peste, deciden darle 30 días a Jeff para que desocupe el lugar.
Jeff se emputa ya que sabe que Glenda fue la culpable de eso, así que va a visitarla a su departamento. Como Jeff es buena gente, le da un sándwich nada sospechoso. Pero la señora no está pendeja y no se lo come, a pesar de la insistidera de Jeff. Así que sin nada más que hacer, Jeff se va enojado. ¡Bien hecho! Para este punto, Jeff ya había asesinado, profanado, descuartizado y cenado partes de 12 personas diferentes. A 4 de esas víctimas se les practicó agujeros en el cráneo, a través de los cuales les inyectó ácido clorhídrico, o más tarde, agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irresistible. Nuevamente vemos que hace actos parecidos a los que su padre le comentó con su profesor y la rana. Días después, Jeffrey se encuentra con 3 tipos en el bar. Tras unos tragos y unos pasos bien perrones, Jeff lleva a Tracy a su apartamento para tener algo de acción. El hombre entra, y a pesar de sentir un fuerte hedor y ver varias cosas extrañas como esta Biblia satánica, decide recibirle un trago a Jeff, aunque por lo que había visto, inteligentemente no bebe. Luego opta por irse, debido a su raro comportamiento. En ese momento Jeff lo esposa y saca un arma para amenazarlo, obligándolo a entrar en una habitación para posteriormente sentarse a ver una película. El sujeto se caga de miedo al notar un barril y sangre sobre la cama, suponiendo que nada bueno le esperaba. Así que de un momento a otro comienza a seducir a Jeff. Este le toma varias fotos, pero en eso se da cuenta que el chico solo actuaba. Así que regresan a la habitación, donde Jeff se acuesta sobre el pecho del hombre, comentándole que quiere escuchar su corazón, ya que más rato se lo comerá. Y lo dice literalmente. En eso Tracy le pica el ojo, y le da un putazo que le reinicia el Windows para poder huir. Aunque Jeff lo alcanza, no le sirve de mucho ya que el sujeto logra escapar. A toda madre se dispone a buscar ayuda, siendo encontrado por unos policías. Y Jeff se queda en casa sabiendo que ya todo se fue al carajo. La policía llega y registra en el lugar. Uno de ellos entra a la habitación y encuentra unas fotos que Jeff le tomaba a sus víctimas cuando las descuartizaba. En ese momento Jeff trata de escapar, pero los policías actúan y lo arrestan. Aquí cabe resaltar que su vecina Glenda ya había llamado a la policía en varias ocasiones, debido a las cosas extrañas que escuchaba y olía del apartamento de su vecino, pero estos nunca prestaron atención. Tras los acontecimientos, el padre de Jeff es interrogado por la policía, quienes le cuentan que Jeff intentó asesinar a un hombre, pero no solo eso, porque encontraron partes y órganos humanos en su congelador, herramientas con sangre, evidencias de sus desmembramientos, un esqueleto humano y un contenedor de ácido con partes de lo que alguna vez eran cuerpos humanos. Algo realmente perturbador, pero lo es más cuando los policías le dicen que al parecer también comía parte de esa carne. Jeff habla con los detectives, comentando que él cree que siempre ha sido así. También les cuenta que después de la muerte del chico en la carretera, pudo reprimirse por 9 años, pero siempre tuvo la intención de volver a hacer lo mismo. Mientras hablaban recuerda una sesión con el psicólogo, el cual explicó que su excitación por los órganos, sí porque se excitaba viendo órganos por fuera, se le conoce como esplagnofilia. Después del interrogatorio, Lionel pide hablar con Jeff, con el fin de disculparse por no haberse dado cuenta de lo enfermo que estaba y no haberlo tratado con un profesional a tiempo. Y él le responde que todo comenzó cuando ambos disecaban animales, lo que provoca que Lionel comience a sentirse culpable de las atrocidades de su hijo. Tras la captura y el confesatorio, los detectives se colocan en la tarea de informarle a los familiares de las víctimas. Un reverendo llamado Jackson, líder en derechos civiles, llega a la ciudad para reclamarle al departamento de policía su incompetencia y el poco valor que se le daba a los jóvenes negros, en especial si eran homosexuales. Todo esto provoca que personas afroamericanas se molesten con la policía, exigiéndoles justicia y alzando la voz. A Glenda le llaman la atención por haber escrito un artículo contando lo que había sucedido en su vivienda, ya que los del poder no querían generar un escándalo. A raíz de lo sucedido, Glenda queda tan afectada que casi a diario lloraba lamentándose no poder haber ayudado a esas personas. Y es tanto el sufrimiento que hasta le evita dormir en su apartamento, al igual que a sus vecinos. ¡Desgraciado! Varios policías fueron destituidos de sus cargos, como estos 2 policías que ignoraron a Glenda en sus llamadas y en el caso del chico asiático. Por otro lado, convencen a Jeff de hacerse pasar por enfermo mental, recordando el caso de un hombre que había asesinado a varias personas y exhumado varios cadáveres, teniendo comportamientos similares a los de Jeff. Este logró pagar su condena en un hospital psiquiátrico.
Pero esto no le sirve de mucho porque el jurado determina que no sufre ninguna enfermedad mental. Y antes de dictar la sentencia, los familiares de las víctimas le dicen algunas palabras a Jeff. Deja una lágrima afuera de la ventana y cuando pase por ahí la cambiaré por una mía. 2 dedos y el pulgar. Tu hijo Tony. Luego de eso, Jeff es condenado a 15 cadenas perpetuas. Lionel se disculpa con su hijo, sintiéndose culpable por todo lo sucedido. Así que se decide a escribir un libro para expresar todo lo que siente, con el fin de evitar que alguien más cometa sus mismos errores. Las cosas empeoran para aquellas personas que luchan contra las injusticias, al enterarse que los 2 policías nuevamente fueron reintegrados. Y no solo eso, también reciben el mérito de ser nombrados los policías del año en Milway. En serio, no entiendo cómo es esto posible. Mientras tanto, Glenda recibió el premio al mejor ciudadano. Lo curioso de esto es la cantidad de público que hay en cada evento. Por otro lado, su madre, arrepentida también por todo lo sucedido, decide quitarse la vida, ahogándose con el gas de la cocina, pero afortunadamente es salvada. En prisión, Jeff comienza a recibir mensajes de lo que parecen ser admiradores. Esto hace que se le suban los humos, haciendo que con sus comentarios moleste a otros presos. A raíz de todo, algunas personas comienzan a escribir todo tipo de historietas y libros acerca de Jeff. Esto provoca que los familiares de las víctimas demandan a la ciudad y a la familia de Jeff, recibiendo todas las ganancias que reciban a partir de la terrible historia. Entre esto entra el libro que escribió Lionel y el dinero de las pertenencias de Jeff, porque sí, habían sido subastadas y la gente las estaba coleccionando. Pero un tipo no soporta la idea de que sea coleccionable y decide comprar todo para después destruirlo. Es tanta la indolencia humana que las personas comienzan a tomar en broma lo sucedido en el lugar, algo realmente desagradable. Aquí nuevamente podemos ver la injusticia que se vivió, al darnos cuenta que la hija de Glenda es arrestada por lo recién sucedido. Claro, pero con Jeff sí era diferente, ¿no? Imbéciles. Por otro lado, Lionel visita a su madre, que se encuentra interna en un hospital, debido a sus enfermedades y demencia senil. Con el tiempo, el edificio donde ocurrieron los terribles hechos es comprado por la ciudad y demolido. Pasan algunos años y en una reunión, Jeff es atacado por un hombre que trataba de asesinarlo, ya que no soportaba su presencia. Aunque a este no le afecta mucho, ya que sigue recibiendo más cartas de sus fans. Un esquizofrénico llamado Christopher comienza a no tolerar mucho el comportamiento de Jeff, y como el resto del mundo lo tiene como si fuese una celebridad. Así que el hombre decide investigar por qué Jeff es tan famoso, dándose cuenta de los terribles crímenes que cometió. En un punto de la historia, Jeff comienza a sentir cierto interés por las cosas religiosas. Así que habla con un padre para poder confesarse y hablar un poco acerca de las cosas que hizo y si podría ser perdonado. Días después, Lionel visita a su hijo, donde este le confiesa que quiere ser bautizado. Para este punto ya nos encontrábamos en 1994. Mientras ocurría un eclipse solar, Jeff es bautizado y al mismo tiempo era ejecutado con inyección de letal John Gacy, un asesino serial que abusó sexualmente y ejecutó a más de 30 jóvenes y niños, disfrazándose de payaso. Un tiempo después, mientras realizaban algunas actividades de limpieza, Christopher asesina a Jess Anderson, un hombre que había asesinado a su esposa y había culpado a 2 afroamericanos, para luego acabar con la vida de Jeff golpeándolo con un tubo en la cara. El cuerpo de Jeff es cremado, pero dejaron su cerebro porque su madre quería que lo estudiaran para entender su comportamiento. Finalmente termina siendo cremado, ya que su padre se opuso, alegando que era momento de cerrar ese ciclo. Por otro lado, Glenda solicita a la alcaldía construir un parque en el edificio demolido, en honor a aquellas víctimas de Jeff Dahmer. Pero esto, al parecer, nunca ocurre. Al final nos muestran una escena en memoria a aquellas víctimas del terrible asesino. Y así termina esta historia del monstruo de Milway, un hecho realmente desagradable que se pudo evitar si no fuese por la homofobia y el racismo que se vivió en la época, ya que Jeff cometió bastantes errores como para ser apresado mucho antes de asesinar más personas. También quiero comentarles que hay una película relacionada a la historia de Jeff en su adolescencia, y también una película del asesino John Gacy. Si quieren que resuma alguna de estas películas u otra, háganmelo saber en la caja de comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más contenido. Y sobre todo, y más importante, ir al psicólogo. Muchas gracias por ver el video, yo soy Badax, adiós.